Hola, hoy les voy a hablar sobre cómo solucionar triángulos oblicuángulos con la ley de tangentes. Entonces, es súper importante saber identificar y diferenciar qué es un triángulo oblicuángulo. La primera característica es que ninguno de sus ángulos mide 90 grados. Y esto es súper importante porque los triángulos oblicuángulos solamente se pueden resolver mediante ley de seno, coseno o tangente, como es el caso. Entonces, veamos, en esta figura tenemos un triángulo oblicuángulo en donde A, B y C son los lados y A, B y C mayúscula son los ángulos opuestos respectivo a cada lado. Entonces, veamos qué nos enuncia el teorema. En todo triángulo oblicuángulo, la razón entre la diferencia de dos lados y la suma de los mismos, aquí lo podemos ver de manera algebraica, a menos b entre a más b, es igual a la razón entre la tangente de la semidiferencia de los ángulos opuestos a cada uno de los lados y la tangente de la semisuma de dichos ángulos. Tangente de a menos b entre 2 entre la tangente de a más b entre 2. Ok, pero como que algo nos falta, ¿no? Exacto, nos faltan fórmulas. ¿Por qué? Porque necesitamos relacionar los demás lados y los demás elementos de nuestro triángulo para poder determinarlo. Entonces, con la fórmula inicial que les di, pues no se podría. De aquí nacen estas otras dos y en total pues vamos a tener estas tres fórmulas que nos van a permitir determinar los elementos en nuestro triángulo. Ahora, ¿cómo saber que nos están pidiendo un ejercicio y que lo debemos resolver con ley de tangente? Pues bueno, tú lo vas a saber porque te van a dar dos lados del triángulo y un ángulo, ¿ok? Ahora, vamos rápido a demostrar cómo es la ley, cómo surge y para que entiendas un poquito mejor. Ok. Tenemos este triángulo oblicuángulo ABC, ABC. Entonces, vamos a iniciar con la demostración a partir de la ley de seno. La ley de senos nos dice que A sobre seno de A es igual a B sobre el seno de B. Ahora, yo quiero multiplicar el seno de A, entonces se vería de esta forma. El seno de A pasa multiplicando y B puede pasar dividiendo. Entonces, A entre B es igual a seno de A entre seno de B. A esto se le conoce como proporción. Una proporción tiene propiedades. Las proporciones tienen propiedades, tales como estas. Por ejemplo, si A entre B es igual a C entre D, entonces A más menos B es igual a A y es igual a C más menos D entre C. ¿Por qué tocó este tema? Porque es justamente lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, vamos a sumarle a B y vamos a dividirlo entre A, ¿no? A menos B entre A es igual al seno de A menos el seno de B entre el seno de A. Entonces, hacemos lo mismo, pero ahora con la suma. A más B entre A es igual al seno de A más el seno de B entre el seno de A. Ahora, necesitamos relacionar estos dos operaciones que acabamos de hacer y se va a hacer mediante una división. La división, recuerden que era extremos por extremos, medios por medios, como lo quieran realizar. Por ejemplo, va a quedar así, pero les voy a enseñar un poquito de cómo surge, ¿no? Entonces decimos que A menos B entre A, ¿sí? Entre A más B entre A. Podemos hacer como cruzadito para obtener estos valores. Y tenemos que A por A cuadrada, A por B, AB, ¿no? Entonces, se pone el más abajo.
Ahora, a por a cuadrada. A por b, a b, ¿no? Y le ponemos el signo negativo. Entonces, obtenemos esta expresión. Y si se dan cuenta, es posible factorizarla porque en ambos tenemos esta a. Entonces, si factorizamos, decimos que aquí a entre a cuadrada, a, ¿no? A entre a, 1, ¿no? Que sería 1 y b. Y así tenemos que a por a menos b entre a por a más b. Si se dan cuenta, pues están multiplicando, entonces es posible cancelar o a entre a da 1, a eso se le considera como cancelar. Ahora, esto mismito se hizo, pero con la otra parte de nuestra proporción, que fue con lo de seno, ¿no? Y quedó de esta forma. Queda de esta forma. Entonces, existe algo que se llaman transformaciones trigonométricas. Las transformaciones trigonométricas, como lo dice su nombre, nos van a permitir que una expresión cambie, ¿sí? Pero siga siendo igual. Por ejemplo, en esta ocasión nosotros queremos modificar una suma de senos para convertirla en una multiplicación. Entonces, aquí con base en estas fórmulas tenemos que la resta de senos, ¿sí? Da esta fórmula y la suma pues esta. Entonces simplemente escribimos estas fórmulas tal cual y obtenemos que esta parte de acá la dejamos igual y obtenemos que 2 por el seno de a menos b entre 2 por coseno de a más b entre 2 entre 2 por el seno de a más b entre 2 por el coseno de a menos b entre 2, ¿ok? Ahora, como en los numeradores, tanto como en el denominador como en el numerador, los términos se están multiplicando, podemos de igual manera cancelar o decir 2 entre 2 es 1. Entonces se cancela. Y tenemos esto, ¿no? Pero ahora vamos a poner ojo aquí. Sabemos que el seno de teta, el seno de algún ángulo, entre el coseno de ese mismo ángulo es igual a la tangente de ese mismo ángulo. Entonces, si se dan cuenta en esta parte, si ordenamos, podemos llegar a tener esto. Es decir, tenemos que reordenar nuestra expresión y queda de esta forma. El coseno de a menos b lo pasamos justo bajito del seno de a menos b entre 2 y el otro lo pasamos del otro lado. De esta forma ya obtenemos que el seno de nuestro ángulo, de nuestra expresión, entre el coseno de nuestra expresión es igual a la tangente de nuestra misma expresión. Y ahora, el coseno entre el coseno de teta entre el seno de teta es igual a la cotangente de teta. Entonces, el coseno de nuestra expresión entre el seno de nuestra expresión es igual a la cotangente de nuestra expresión. Ahora, existe algo que se llama funciones trigonométricas inversas, ¿sí? La cotangente es la inversa de la tangente, pero ¿qué quiere decir eso? Nosotros podemos darle un sinónimo a cotangente y decir que la cotangente también es tangente a la menos 1. Entonces, ya con eso, nosotros podemos efectuar. Se suele o se acostumbra que los números o las expresiones que estén elevadas a un exponente negativo se pasen para abajo para que se conviertan en un exponente positivo. Entonces, justamente es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar cotangente a la parte de abajo para obtener una expresión positiva, elevada a una expresión positiva, y ya obtenemos una tangente. ¿Ya vieron? Y de esta forma obtenemos nuestra hermosísima fórmula que es a menos b entre a más b, que es igual a la tangente de a menos b entre 2 entre la tangente de a más b entre 2 y ya. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para que quede un poquito más claro.
y mejor comprendido. Ok. Tenemos este ejercicio. Nos dice, determina A, B, C, sabiendo que A vale 30 centímetros, B 20 centímetros y C 50 grados. Entonces, podemos hacer esto. Podemos dividir nuestro procedimiento en, primero hay que escribir la fórmula. Tenemos esta fórmula, queremos calcular tales datos. Ahora, tenemos estos datos, ¿no? Hay que ver qué tenemos y qué no. Nos están pidiendo dos ángulos, un lado, y nos están dando un ángulo que mide 50 y dos lados. ¿Ok? Ahora, vamos a iniciar con el procedimiento. Sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados. Entonces, pues miren, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Pero nosotros ya tenemos el ángulo C, ¿están de acuerdo? Entonces, el ángulo A más el ángulo B más 50 es igual a 180. Y entonces aquí podemos despejar. El ángulo A más el ángulo B es igual a 180 menos 50. El ángulo A más el ángulo B es igual a 130. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero esto me suena familiar, ¿no? ¿A ustedes no? Pues justamente, ¿recuerdan la fórmula? A más B es justamente lo que hicimos, A más B. Entonces, tomamos ese pedacito, A más B entre 2, para determinar esto. Entonces, tomamos ese pedacito y decimos que A más B es 130, entre 2, 65 grados. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Ah, pues muy fácil y sencillo, para crear nuestra primera ecuación. A más B entre 2 es igual a 65 grados. Ahora, vamos a ver qué sigue. Dice, sustituir valores en la fórmula. Es posible que en este punto podamos sustituir algunos valores para poder despejar y obtener más ecuaciones. Por ejemplo, como tenemos A y B, entonces podemos despejar 30 menos 20 entre 30 más 20. ¿Sí? Es igual a la tangente. Esto no lo conocemos, pero esto sí, que fue lo que acabamos de determinar. Entonces, 30 menos 20, 10, 20, 30 más 20, 50. Es igual a esto que no conocemos y esto que es 2.1445. Ahora, como queremos conocer esto, podemos despejarlo. Y nos queda como la tangente de A menos B entre 2 es igual a el 10 por 2.14 entre 50. Ahora, esto podemos dividirlo entre 10 o cancelar ceros y nos queda 1 sobre 5, de tal forma que tenemos que esto nos da como resultado 0.42882. Y ahora, para quitar esta tangente, podemos poner como el arco tangente de nuestro resultado y obtenemos un ángulo. Este ángulo nos va a permitir determinar nuestra segunda ecuación. La segunda ecuación se va a ver algo así. A menos B entre 2 es igual a 23.2144. Ahora, de aquí mismo, si se dan cuenta, podemos despejar a A y obtenemos que A es igual a 2 por 23.2144 más B. Ahora, ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Vamos a usarlas para obtener los elementos que nos faltan. Obtener B. ¿Cómo? Sustituyendo A en la ecuación 1. Entonces, ya sabemos el valor de A, 2 por 23.2144, más B,
más b entre 2. Ahora, como están separados por una suma, podemos sumar b más b, 2b. Entre esto, este se cancela con este y este 2 se cancela con este. De tal forma que nos queda 23.2144 más b es igual a 65 grados. Hacemos los despejes y efectuamos las operaciones y nos queda que el ángulo B es igual a 41.78 grados. Ahora, ya tenemos B, nos falta A. Obtener A, pero sustituyendo en la ecuación 3, que era cuando despejábamos, porque ya tenemos el valor de B. ¿Se dan cuenta? Entonces, simplemente despejamos, efectuamos y ya tenemos que A es igual a 88.20 grados. Ahora nos falta C. C podemos obtenerla con ley de senos. A entre seno de A es igual a C entre seno de C. C es igual a por seno de C entre seno de A. Simplemente sustituimos porque ya conocemos A, ya conocemos C, ya conocemos A. Entonces, 30 por el seno de 50 por el seno de 88.20. Efectuamos las operaciones y nos da 22.99, 26. De esta forma ya obtuvimos el resultado. Y pues eso fue todo, espero les haya gustado.